Buenos días, soy Gladys Arroyo, integrante de la Red de Patrimonio, Memoria e Historia de Caracas. Hoy vamos a conversar un poco del significado de lo que se ha llamado en la historiografía venezolana el abrazo entre Bolívar y Morillo, y su significado histórico y su significado desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Primero que todo debemos decir que aquel evento, aquel encuentro, es un encuentro de mutua confianza y se realiza en la ciudad de Santa Ana de Trujillo, en Trujillo, el lunes 27 de noviembre. Ese día, ambos líderes militares, Bolívar y Morillo, colocaron la primera piedra del movimiento que sellaba la amistad entre españoles y colombianos. Pero ese día también el padre libertador colocó la primera semilla de lo que 200 años después vamos a llamar la diplomacia bolivariana de paz. Bolívar y Morillo, en aquel encuentro que fue celebrado para homenajear los documentos que se firmaron, Bolívar y Morillo intentan o reconocen mutuamente los esfuerzos que se hicieron para la negociación de la paz definitiva entre dos naciones, España y Venezuela, que de ahora en adelante, a partir de la firma del armisticio y del tratado de regularización de la guerra, el trato era entre iguales, entre naciones, entre España y Colombia. Y por eso Bolívar y Morillo reconocen los esfuerzos de las negociaciones y de los comisionados por ambos bandos para firmar aquellos acuerdos. Previo a ese abrazo, previo a la firma de eso, ya Bolívar se venía ganando la confianza de Morillo, y el 13 de noviembre él le escribe una carta y le dice que si no se ha dado la suspensión de las armas como le pide Morillo, no es por culpa del gobierno de Colombia, sino que eso se debe a la tardanza de los negociadores, pero que Bolívar le ratifica a Morillo la disposición del gobierno de Colombia a convenir en la negociación de la paz, a firmar esos documentos que traerían la paz definitiva en estos territorios. Bueno, 4 días después, el 17 de noviembre, Bolívar le vuelve a escribir a Morillo para agradecerle el acto de civilidad que tuvo para con el ejército patriota al devolverle, entregarle los prisioneros pertenecientes al batallón Dragones que estaban en manos del ejército realista. Y Bolívar, en un acto de reciprocidad, de generosidad, le devuelve a Morillo los prisioneros más aguerridos, más valerosos que tenía el ejército patriota y que pertenecían al bando de los realistas. Eso fue un gesto de amistad, de mutua confianza, y eso generó el ambiente propicio para ese encuentro final entre Bolívar y Morillo y para que se sellara la paz. Todo esto que hemos hablado es un referente para la Venezuela bolivariana, para nuestro gobierno, para la revolución bolivariana, para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para el pueblo de Venezuela, que en medio de una cruenta guerra que había destruido el territorio venezolano y había diezmado la población, los patriotas venezolanos, los patriotas neogranadinos, los republicanos, los colombianos
fuimos capaces de sentarnos con el Imperio Español a negociar la paz. Y lo logramos. Y eso es un logro bolivariano. Pero además de eso, Bolívar también agradece en ese encuentro con Morillo el reconocimiento al valor y la constancia que el jefe español hace de los colombianos. Asimismo, Bolívar reconoce todos los obsequios, el buen trato y la generosidad del líder militar español. Dice un historiador muy acucioso de Bolívar, Augusto Mijares, que Bolívar, para sellar aquel encuentro, declaró, se comprometió que de ahora en adelante en los papeles públicos de Venezuela, de Colombia en todo caso, porque éramos Colombia, más nunca se hablaría mal contra los españoles, y que el día que se publicaran los tratados, tanto el armisticio como el de regularización de la guerra, ese día se le haría un reconocimiento al ejército español, pero sobre todo a los negociadores de esos documentos. Que el abrazo entre Bolívar y Morillo, el encuentro entre los dos actores fundamentales de ese momento, de ese hecho histórico como fue la firma del armisticio y del tratado de regularización de la guerra, ese acto debe considerarse un acto diplomático, pero también es un pacto de caballeros. Es un acto diplomático porque fue el encuentro de dos naciones de igual a igual, que se trataron de gobierno a gobierno para negociar y firmar la paz, que efectivamente se hizo y se puso fin a la guerra a muerte que existía en estos territorios. Hay que reconocer además que ese encuentro, desde el punto de vista de la ética, es un acto de buena fe. Allí, de ese convenio, de esas negociaciones, estaba prohibida la traición, estaba prohibido el quebrantamiento de la fe, estaba prohibido el irrespeto, el traicionar todos los esfuerzos que se habían hecho por la paz. Por eso decimos que es un acto de buena fe, desde el punto de vista de la ética. Es un acto que se logró con el compromiso de vida, es un acto que se logró cargado de probidad, como gustaba al libertador presidente. Es un acto que se logró con la generosidad, con el fraterno deseo de lograr la paz para estos territorios. Por eso decimos que es un acto diplomático, pero también es un pacto de caballeros, porque allí se honró el honor, allí se honró la palabra empeñada, el compromiso entre los dos actores fundamentales de la guerra en aquel momento histórico. Por eso tiene de los dos, de lo diplomático y del pacto de caballeros. Pero algo muy importante, ese acuerdo es, digamos, la semilla, como lo dijimos hace poco, para lo que más tarde vamos a conocer o vamos a llamar el derecho internacional humanitario. Es decir, los y las venezolanos, los y las neogranadinos, somos pioneros en la doctrina del derecho internacional humanitario. Debo decir además
que a partir de aquel momento comenzamos otra historia muy importante para la guerra de independencia. De ese encuentro debemos reconocer, y así lo debe saber nuestro pueblo, a los negociadores venezolanos en ese tratado, para la firma del tratado y del armisticio, al general Antonio José de Sucre, al coronel Briceño Méndez y al teniente coronel José Gabriel Pérez. Fueron ellos los republicanos que junto con el genio militar y político de Bolívar concibieron aquellos documentos que trajeron la paz y el reconocimiento de estos territorios por el Imperio Español. Hay dos cosas muy importantes que debemos considerar. Ahora nosotros, cuando se cumplen estos 200 años de la firma de esos documentos que son como la raíz del derecho internacional humanitario que conocemos hoy, es propicia la ocasión para que se revise la doctrina del derecho internacional humanitario y del trato, la defensa de la persona humana, porque las guerras han cambiado. La guerra que se ha declarado contra Venezuela, multiforme, multidimensional, es otra cosa distinta a aquellas del tiempo de Bolívar y de Morillo, incluso distinta a todo lo que hemos vivido en el siglo XX venezolano. Por lo tanto, en conmemoración de este bicentenario, de estos documentos, nosotros pedimos que las Naciones Unidas, que la representación diplomática venezolana asuma el debate sobre la doctrina del derecho internacional humanitario como homenaje a Simón Bolívar y a Pablo Morillo, pioneros en esta materia. Debo decir además que esos documentos son originales. Es el rompimiento de la colonización del conocimiento. Es un aporte original de los negociadores venezolanos. No habían antecedentes al respecto. Es original, no es copia de modelos de ningún país. Fue elaborado por neogranadinos y venezolanos. Y por eso, tal vez hoy debemos también reconocer con mucho regocijo, con mucha dignidad, el hecho de que nuestro comandante y líder eterno, Hugo Chávez, haya querido emular como homenaje a esos dos documentos históricos, emular la conducta de nuestros patriotas cuando se presentó la ocasión de la firma de los tratados de paz para nuestros hermanos de Colombia. Y así hoy lo reconocemos. Estoy muy agradecida por la atención que nos han ofrecido y quedamos abiertos pues al debate y a la discusión, porque estos son temas que enriquecen la hermandad de los pueblos, que enriquecen nuestra soberanía, porque esos documentos también son una expresión de soberanía. Buenas tardes, a nombre de la Red de Patrimonio, Historia y Memoria de Caracas, agradecemos la atención ofrecida.